evaluamos tema vencido. Es decir, que okay. si esta semana vamos a hablar de valvulopatías, la lección la semana que viene es de valvulopatías. ¿Qué sucede? Nunca hacemos la lección en el tiempo completo de la clase. Es decir, que el resto de la clase va a ser empezar el capítulo de arritmias, ¿ok? Arritmias, ok, listo, gracias. No se confunda que después se crean ansiedades y esas confusiones terminan trayendo no buenos resultados, ¿ya? Sí, no, gracias. Ok, entonces quedamos claros. Hoy hablamos algo de valvulopatías y pues la semana que viene evaluamos esto de valvulopatías y continuamos con otras, el otro tema que sigue en el programa, que es el de arritmias cardíacas, ¿ok? Entonces, pues déjenme un segundito, regresar a la pantalla acá. Sí se ve, ¿no? La pizarra virtual. Sí, se ve. Ok, entonces empezamos el día de hoy a hablar algo que son las valvulopatías. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos referimos a valvulopatías, estamos hablando de aquel grupo de enfermedades que afecta de forma primaria a las válvulas cardíacas. Y para poder hablar de ellas, pues necesitamos tener un poco de un recuento de cuál es la anatomía de este corazoncito, qué vamos a hablar nosotros cuando hablamos de válvulas, recordar algo de semiología y pues luego de eso poder entrar ya a lo que es el abordaje de las valvulopatías como tal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestro esquema que siempre tenemos para describir al corazón, que es un órgano de 4 cavidades, y entonces vamos a hablar que vamos a tener que hay una válvula que separa, esto es aurícula, esto es aurícula, esto es aurícula derecha, esto es aurícula izquierda, esto sería ventrículo izquierdo, esto sería ventrículo derecho. Tenemos una válvula que separa aurícula izquierda de ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral. Tenemos una válvula que separa aurícula derecha de ventrículo derecho, que es la válvula tricuspidia, pero estos ventrículos también tienen una válvula en el punto donde salen, es decir, en el tracto de salida de ellos, y entonces la válvula que está a la salida del ventrículo izquierdo es la válvula aórtica, mientras que la válvula que está a la salida del ventrículo derecho es la válvula pulmonar. ¿Ok? Estas son las 4 válvulas que nosotros tenemos y que analizamos cuando hablamos de valvulopatías. ¿Ok? El corazón, recordemos que fisiológicamente cuando nosotros lo describimos, hablamos que existen un corazón que le llamamos corazón derecho, y tenemos también un corazón que le llamamos corazón izquierdo, ¿no? Que es el que estamos pintando acá, corazón izquierdo. Muy bien. No es que realmente pues tengamos 2 corazones, sino que pues fisiológicamente se comportan de una forma muy distinta ambas partes del corazón. Entonces, al nivel de ustedes, jóvenes, cuando profundizamos en valvulopatías, nos dedicaremos al lado izquierdo exclusivamente. Es decir que cuando hablemos de los soplos de cada una de las valvulopatías, hablaremos de las 4 válvulas. Pero cuando ya entremos en la descripción fina de cada una de las valvulopatías, nos detendremos únicamente a hablar a nivel de pregrado de las valvulopatías de corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque las valvulopatías de corazón derecho no son valvulopatías cuyo manejo tenga que dominarlo el médico general. ¿Ok? Entonces, primera observación que hacemos, el corazón tiene 4 válvulas, es verdad que cualquiera de ellas puede verse afectada por procesos de estrechamiento o estenosis o de insuficiencia, pero para términos prácticos, a nivel de pregrado, lo que se estudia es las valvulopatías de corazón izquierdo. ¿Ok? Esa es primera observación que nosotros tenemos. ¿Ok? Vale. Entonces, pues por ahí, primera cosita que estamos diciendo, que no nos vamos a detener a estudiar las valvulopatías de las 4 válvulas, sino las valvulopatías fundamentalmente de corazón izquierdo. Bien, dicho esto, pues recordemos un poquito de lo que es fisiología, y entonces pues vamos a ubicarnos acá, y entonces vamos a decir que tenemos, cuando nosotros tenemos el tórax, ya tenemos nuestro tórax, un poquito dismórfico ese tórax, pero bueno, tenemos nuestro tórax y vamos a tener que existen algunos focos de auscultación.
Vamos a ponerle un numerito a cada uno de esos focos. Y entonces empezamos a preguntar. Señor Briones, ¿está? Hola. Señor Briones, ¿se encuentra? Bien, no está. Señorita Brito, ¿está? Sí, doctor. Señorita Brito, ahí estamos ubicando de manera esquemática 5 focos de auscultación cardíaca. Me va a mencionar a qué corresponde cada uno de esos números. ¿A qué correspondería? El 1 sería el aórtico, el 2 el pulmonar, el 5 Ok, es decir, el 1 sería el foco aórtico. Muy bien. ¿El 2 qué me está diciendo que es? el pulmonar, Muy bien, foco pulmonar. Qué bien. Siga. ya el 5 sería el aórtico accesorio, creo, Se me el de saltó, pero bueno, está bien. El foco aórtico accesorio, o también llamado ¿cómo, señorita? ¿Tienen air, otro nombre? Correcto, de o air. foco de air. Muy bien. Seguimos. El 3 sería el tricuspidio y el 4 el mitral. Muy bien, foco tricuspidio y foco mitral. Muy bien, señorita Brito. Ok, vamos a continuar entonces a preguntarle a la señorita Villacrés. Señorita Villacrés, ¿se encuentra? Sí, doctor. Muy bien, si usted tiene soplos sistólicos, acá nosotros vamos a llamarle a esto de acá base, y a estos focos de acá le vamos a llamar punta. Entonces, diremos que los focos de la base, bueno, sería al revés, ¿no? Con ese color pusimos punta, y con el de acá, focos de la base. Los de la base serían aórtico y pulmonar, y los de la punta serían tricúspide y mitral. Mitral. Entonces, Ajá. si nosotros tenemos un soplo, un soplo sistólico a nivel de la punta, estamos aquí, soplo sistólico a nivel de la punta, ¿qué representa? ¿Estenosis o insuficiencia? Regurgitación. ¿Perdón? Ah, bueno, insuficiencia. Regurgitación o Correcto. insuficiencia. Un soplo sistólico en la punta representa insuficiencia. Muy bien. Caso contrario, tenemos un soplo diastólico en la punta. ¿Qué significa eso? Estenosis. ¿Estenosis o insuficiencia? Correcto. Estenosis. Estenosis. Muy bien. Y ahora vámonos a la base, señorita, con usted misma. Si tenemos, en cambio, un soplo sistólico en la base, ¿eso es estenosis o insuficiencia? Estenosis. Sistólico en Correcto, base, es al estenosis. revés, es una Al estenosis. revés. Y si es un soplo diastólico, Sería tendríamos que eso es insuficiencia o regurgitación. correcto. Muy bien. Ok, hasta ahí vamos en semiología básica, igual ya esto les hemos evaluado porque esto es semiología, pero para poder entrar a valvulopatías, pues tenemos que hablar un poquito de eso. Muy bien. Entonces, estábamos con usted, señorita Villacrés, bastante bien. Pues el tema de reconocer que los focos, según el momento en el que estén soplando, pues vamos a nosotros a examinar que se correlacionan con ciertas características de estenosis o insuficiencia, y que eso se invierte entre la base y la punta. Muy bien, hasta aquí esta parte del recuento general. Vamos a ver otra cosa general que también tienen que recordar para el análisis de lo que es enfermedad valvular, que nos interesa mucho, que es saber describir un soplo, ¿ok? Y también reconocer lo que es un soplo inocente. Son dos cosas que pues es importantísimo que tengamos en cuenta, porque no todo lo que sopla necesariamente tiene un significado o una repercusión de tipo patológico. ¿Ok? Entonces, pues empezaremos por lo que habíamos mencionado, que es la descripción de un soplo. Descripción de un soplo. Y entonces, dentro de esta descripción del soplo, vamos a preguntarle a la señorita Ewes. Señorita Ewes, ¿está? Sí, doctor.
Muy bien, señorita Ewes. Menciónenos algunas características que tengamos que decir de los soplos. Usted dice un soplo y ¿qué nomás tiene que decirme de ese soplo? Bueno, hay que evaluar la intensidad, el tono y el... Ok, evaluamos intensidad, muy bien. ¿Qué se refiere con intensidad, señorita, y cómo se evalúa? ¿Cuál es la escala para medir la intensidad de un soplo? la escala de Levin. Muy Que, bien, ¿cuánto es esa escala? a ¿De ver, cuánto a cuánto va? del grado ¿Cuánto es 1, lo mínimo y lo máximo que alcanza esa escala? los suaves son del grado 1 y 2, el moderado 3, 4 y los fuertes son del 5 al 6. Muy bien, es decir que se evalúa la intensidad del grado 1 al grado 6. ¿Ok? Sí. Entonces, esto de aquí es la intensidad. Y tiene que ver con cuán fuerte se escucha el soplo. Muy bien, primera característica que usted menciona, está muy bien. ¿Qué más evalúa usted de un soplo, señorita Evo? El tono, Muy bien, la tonalidad o tono. Muy bien. ¿A qué se refiere con esto del tono, señorita? que si son graves o agudos. Muy bien, es decir, si es el tono grave o si es de un tono agudo. Perfecto. ¿Algo más que tenga que evaluar en un soplo? El timbre, Timbre, excelente. Otra característica importante. ¿A qué se refiere con el timbre? creo que era como la causa que se produce el sonido respecto a la velocidad y la resonancia que vaya a causar. Desarrólleme mejor eso. Tiene la idea, entiendo, porque pues yo obviamente ya domino el tema, pues entiendo que me quiere, que entiende usted lo que está diciendo, pero pues no me lo está explicando muy bonito. Desarrolle mejor esa explicación. A ver. Bueno, es como la cualidad del sonido. Por ejemplo, Perfecto, es la cualidad del sonido. Es exacto. ¿Y qué nos permite esa cualidad del sonido? distinguir entre los demás. Ya, pero ¿cómo usted hace la diferencia entre timbre, tono e intensidad? ¿Qué hace de particular al timbre? Ya, todo eso del tono también es una cualidad del sonido, la intensidad también es una cualidad del sonido, pero ¿qué característica tiene esta cualidad del sonido que usted está mencionando aquí? ¿Qué sería ese timbre? Puede ser soplante, áspero, raspante o Ok, musical. esas son las formas, no me está definiendo todavía, eso me está ejemplificando. Yo le voy a poner un ejemplo para que usted desarrolle mejor la idea. Imagínese que usted es pianista y usted me toca una nota mi en ese piano, pero yo toco violín y le toco la misma nota mi en violín. Si usted escucha el piano y el violín tocando la misma nota, imaginémonos que es mi 5 el que estamos tocando, para que no me salga con que es de escala de octavas diferentes. Ok, entonces, imagínense que usted me toca un mi 5 en piano y yo le toco el mi 5 en violín. ¿Estamos tocando el mismo tono o no estamos tocando el mismo tono? Señorita Eh, Ewes. sí, Sí, estamos tocando la misma nota, por lo tanto estamos en el mismo tono. Pero, ¿podemos diferenciar con el oído si es piano o si es violín? sí. Eso es gracias al timbre. Ahora dígame usted, ¿qué es el timbre? Bueno, podría ser el sonido que va a producir determinada. Ay, no sé cómo explicarlo, doctor. A partir de Bueno, la... vamos a organizarlo bonito. El timbre va a ser aquella cualidad del sonido, característica del sonido, que nos permite reconocer la fuente que lo está produciendo. ¿Ok? Eso es como cuando usted escucha la voz de su mamá al celular, usted pues inmediatamente sabe que es su mamá. Y entonces es por eso que usted se escucha a una persona X que no conoce, cuando usted escucha la voz, entiende las palabras, entiende el mensaje, pero usted no es capaz de reconocer la fuente que lo está produciendo porque no está incorporado en su mente. Entonces, a partir de eso es que los timbres pueden ser metálico, puede ser de timbre musical, puede ser de timbre aspirativo y así un montón de otros timbres que le pueden hablar en las descripciones. ¿Ok?
Es decir, que lo que nos dice el timbre es más o menos un acercamiento a la interpretación de qué fuente nos parece que está produciendo ese sonido. ¿Ok? Entonces, pues eso es en relación con el timbre. Bien, señorita Ewes. ¿Qué más usted evalúa de un soplo? Dígame una característica más y luego pasamos a otro de sus compañeros. La irradiación. Ok, muy bien. La irradiación. ¿Cómo es la irradiación? ¿A dónde se pueden irradiar los soplos? Puede ser, por ejemplo, hacia la axila o el borde del esternón, la región A ver, escapular. aquí vamos a diferenciarnos en si son soplos de la base o son soplos de la punta. Los soplos de la base, ¿hacia dónde cree que se irradian, señorita Evo? Hacia el cuello. Perfecto. Y los soplos de la... De la punta sería hacia la axila, el apéndice sifoide. Perfecto. Es decir, que los de la base van hacia el cuello y los de la punta van habitualmente hacia la espalda, pueden ir a la axila o pueden ir hacia el esternón. ¿Ok? Porque estos son los soplos de la base que van hacia acá, pueden ir hacia el esternón que está aquí mismo, o pueden ir hacia la axila. Pero estos de aquí van hacia el cuello. Muy bien. Entonces, pues, muy bien, señorita Ewes, nos dijo 4 características de los soplos: la intensidad, el tono, el timbre ahí por ahí como que medio dudosa estaba, y la irradiación. Bien, señorita Ewes, vamos a continuarle preguntando a su compañera Mendoza. Señorita Mendoza, ¿se encuentra? Sí, doctor. Hola. Hola, doctor. Sí, muy bien. Señorita Mendoza, hay más características que debemos describir de un soplo. Háblenos de otras características que hay que señalar cuando uno está escuchando un soplo y lo quiere poner en la historia clínica, la descripción de lo que oyó. También está el tiempo en el que ocurre el soplo, si ocurre en diástole o ocurre en sístole. Ok, el tiempo o el tiempo en el ciclo cardíaco. Ok, en el ciclo cardíaco. Y entonces estos pueden ser, como usted mencionaba, sistólicos, pueden ser diastólicos, y si ocurren en los dos, pueden ser entonces sisto-diastólicos. Excelente. Bien, ¿qué más? También la duración del soplo. Ok, la duración de ese soplo. Ok, la duración del soplo. ¿Cuánto dura? ¿Cómo puede ser la duración? Puede ser holodiastólico, protosistólico, Es dependiendo decir, puede ser holo. Si dura cuánto. ¿Una parte, todo? ¿Cómo es? todo. Correcto. Holo se utiliza cuando demora todo el ciclo cardíaco, es decir, que toda la fase, mejor dicho, del ciclo. Holo es toda la fase. Muy bien. ¿Cómo más puede ser? Como meso. Bueno, pues empezaríamos por otro, pero bueno, ya dijo meso. Meso significa que está en la mitad, ¿no? En la mitad, ajá. ¿Cómo más puede ser? También está proto, Proto, ¿qué significa proto? que ocurre al comienzo. Ok, que está en el inicio de la fase que usted mencionó. ¿Y qué más falta? Tele, Eso significa, al final. muy bien, al final. Bien, está diciéndome otra característica más. ¿Qué más hay que decir del soplo? No hay que decir dónde está. Ah, sí, la localización. ¿En qué foco se lo escucha mejor, se lo escucha mejor? Correcto, la localización. Si bien su amiga, su compañera primero, pues debía haber dicho esta, que era la primera cosa que decimos, pues lo primero que decimos es foco aórtico, foco tal, pero pues no lo dijo. La localización, es decir, en qué foco es más intenso. Muy bien, señorita. Una característica más que se tenga que decir. Creo que también si se modifica con la posición o no. Eso creo que también era otro. Excelente. Eso de ahí, ¿cómo se llama? Recuerda el Mm, nombre que tiene cuando nosotros hacemos que el paciente, por ejemplo, puje o se mueva o haga algún tipo de maniobra especial. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Recuerda cómo se llama eso? no. Eso se llama auscultación dinámica. ¿Ok?
¿Y por qué se llama dinámica? Porque pues no solo estamos escuchando el fenómeno así en seco, de forma pasiva, En movimiento, sino que pedimos al paciente que realice algún tipo de actividad específica para evaluar el comportamiento del soplo frente a esa actividad. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para auscultación dinámica? Pedir al paciente que tosa, podemos decirle que puje, es decir, que haga maniobra de valsalva. Valsalva. Podemos decirle al paciente que levante las piernas, es decir, que podemos hacer una serie de cosas, que cambie de posición, que se acueste, que se siente, todo eso de ahí es dentro de la auscultación dinámica. Muy bien, entonces, la maniobra del valsalva, ya que usted se metió en auscultación dinámica, va a hacer que disminuya el tono, que disminuya la intensidad, de la mayoría de soplos, excepto 2 soplos. Es decir, que disminuye casi todos los soplos, excepto 2. ¿Cuáles son esos 2, señorita? Son... ¿Lo recuerda? No, doctor. Bien, pero pues hasta ahora bastante bien. Señorita, usted era... Mendoza. Mendoza, ¿no? Ok, bastante bien. Vamos a pasarnos entonces, ya de las mujeres vamos a salir, vamos a entrar con el compañero Ronquillo. ¿Está, señor Ronquillo? Sí, doctor. Señor Ronquillo, la pregunta que le habíamos hecho a su compañera. Decíamos que la maniobra de valsalva disminuye la intensidad de prácticamente todos los soplos, excepto de 2 tipos de soplos puntuales. ¿Cuáles son esos soplos? No recuerdo, doctor, eso sí. Se la debo. Bien, espontáneamente, algunos de ustedes, jóvenes, que recuerde cuáles son esas 2 patologías que se exacerba, que aumenta la intensidad del soplo cuando hacemos maniobra de valsalva. ¿No? Bueno, pues las 2 patologías que incrementan su intensidad con la maniobra de valsalva van a ser la miocardiopatía hipertrófica, que cuando es obstructiva, y la del prolapso de válvula mitral. ¿Ok? Estas 2 patologías son las 2 patologías que excepcionalmente, o sea que de forma distinta al resto de valvulopatías, incrementan la intensidad del sonido del soplo cuando nosotros hacemos o pedimos al paciente que haga maniobra de valsalva. ¿Ok? Y eso es un dato interesante e importante para poder hacer el reconocimiento de dichas patologías. Porque, por ejemplo, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, pues si no tenemos un electrocardiograma o incluso por la clínica, puede a veces simular mucho una estenosis aórtica, pero pues en la estenosis aórtica el soplo disminuye cuando hacemos valsalva, el hipertrófica aumenta. Entonces, pues esa es una parte diferencial en el soplo que podemos tener que ayuda mucho a establecer la entidad diagnóstica que tenemos, ¿ya? Y pues el prolapso válvula mitral, que ya hablaremos de él más adelante. Bien, esto un poco en cuanto a semiología básica del corazón. Nos decíamos que teníamos que hablar un poco de la descripción de los soplos, porque pues es algo básico que debemos nosotros dominar, que debemos conocer para poder entender lo que es las valvulopatías. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Vamos a irnos. Bien, entonces ya borramos la pantalla y vamos a empezar. Ok, dentro de lo que tenemos nosotros que evaluar de valvulopatías, vamos a hablar, decíamos, de las valvulopatías del corazón izquierdo. Entonces, empezaremos con la válvula aórtica. Válvula aórtica que puede tener 2 tipos de problema que vamos a hablar.
que el uno es la estenosis aórtica y el otro la insuficiencia aórtica. Empezamos por estenosis aórtica. Ok, estenosis aórtica. Muy bien. Por definición, ¿qué va a ser la estenosis aórtica? Pues como la palabra lo dice, va a ser aquel estrechamiento que ocurre en el aparato valvular aórtico y que limita de forma variable el flujo de sangre a través de dicha estructura. ¿Ok? Entonces, pues es eso, una estrechez en la válvula aórtica que va a limitar el flujo a través de ella. Esta estenosis aórtica puede ser de 3 tipos, dependiendo la localización donde se encuentra la estenosis. Y así es que tendremos nosotros que la estenosis aórtica podrá ser valvular, que es la que vamos a tratar nosotros en este momento, que se refiere a las lesiones a nivel de la válvula aórtica como tal. ¿Ya? Es decir, imaginémonos que aquí está el ventrículo izquierdo. Bueno, aquí tenemos a la válvula aórtica. Y pues acá están sus 3 componentes. Ahí tenemos a la válvula aórtica aparentemente, aquí sale la aorta y pues acá está el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ok, las enfermedades que están a nivel de la válvula son las obstrucciones valvulares o enfermedades valvulares que producen estenosis aórtica. Bien, pero podemos tener una estenosis aórtica subvalvular, es decir, que esté acá, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, que puede ser subvalvular. Y esto es cuando está acá abajo, cuando la obstrucción al flujo está por debajo de la válvula como tal. Ejemplo de esto es lo que estábamos hablando hace un rato de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, la válvula como tal aórtica no está afectada, pero como está tan engrosado el miocardio, como está tan gruesito el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pues esto hace un efecto estenosante. Este es el diámetro que debería tener nuestro tracto de salida, pero como la pared está tan gruesa, si se fijan como le estamos pintando, pues el diámetro efectivo que nos queda sería este. Por lo tanto, está más estrecho de lo normal y nos da un efecto obstructivo, es decir, nos da un efecto de estenosis que es de tipo subvalvular, ¿ok? Pero también podemos tener estenosis supravalvulares, es decir, que están por arriba de la válvula. Esto sería cuando hay una membrana, por ejemplo, aquí, que estuviera acá, y que tenemos una membrana aquí, ¿ya? Esto produce pues una estrechez también a nivel de la válvula aórtica y estos son síndromes raros congénitos que se pueden ver en ciertas enfermedades congénitas genéticas que están, se ven sobre todo a nivel de la infancia. Es decir que pues esto tampoco lo mencionaremos, no lo abordaremos nosotros porque pues cae en el campo de la cardiopediatría. ¿Ya? Porque en el adulto pues es extremadamente raro que nosotros veamos esto, ya que habitualmente esos casos son diagnosticados en infancia. Bien, entonces pues así puede ser la estenosis aórtica. En cuanto a su localización valvular, que es la que fundamentalmente nos ocupa, subvalvular, que la mencionaremos cuando estudiemos miocardiopatía hipertrófica, que es más adelante un capítulo en miocardiopatías, y las supravalvulares, que son de componente genético y cuya etiología pues debido a su etiología, mejor dicho, pues se estudia en lo que es los niños. En los adultos, pues los pacientes ya no llegan con ese problema porque han sido tratados a nivel de la infancia. Bien, y pues esto es en cuanto a la localización. Pero la estenosis aórtica también la podemos describir o la podemos definir en función a sus etiologías. Y en relación con esto, vamos a preguntar un poquito. Señorita Ortega, ¿está, señorita Ortega? Sí, doctor, aquí estoy. Bien, señorita Ortega. En cuanto a las etiologías de estenosis aórtica, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué posibilidades cree que pueden haber de etiología para una estenosis aórtica? Dentro de lo que es la parte de la etiología, ¿puede ser congénita? Muy bien, puede ser congénita. Estábamos hablando que
Esas etiologías congénitas pueden estar relacionadas con, sobre todo, las obstrucciones supravalvulares. Muy bien, puede ser congénita. ¿Qué otra etiología se le ocurre? También puede estar dada por calcificación, podría ser. Bien, si es calcificación, ¿qué nombre recibiría esa estenosis? Si tienes calcificación, quiere decir que depende del envejecimiento, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo se llamaría esa estenosis aórtica relacionada con el envejecimiento? O sea, degenerativa. Correcto, puede ser congénita, ya me mencionaba, puede ser degenerativa, es decir, que puede estar relacionada con el proceso de envejecimiento, a veces más acelerado que otros. Muy bien. ¿Qué otra etiología se le ocurre que pueda haber? Podría también darse lo que es la parte de la esclerosis. Aterosclerosis, perdón. Aterosclerosis. Disculpe, doctor. Esclerosis, pues de ley tiene que haber, porque pues esclerosis es que está la más rígida la válvula, ¿no? Pues o sea, Sí, y eso enfermedades tiene que ver reumáticas con la degenerativa. Ajá, ¿qué más? Enfermedades reumáticas. Ok, es decir que no por enfermedades reumáticas, sino que puede ser reumática, es decir que puede ser relacionada con fiebre reumática. Muy bien, que es la otra gran etiología que afecta a la válvula aórtica. Muy bien. ¿Qué otras etiologías se le ocurren? A ver. O sea, conocí esas tres, doctor. Bueno, pues en general bastante bien esto hasta aquí, pero también puede ser tumoral, es decir, que puede haber algún tumorcillo, un mixoma que esté metido en la válvula y pues esté obstruyendo su flujo. Puede ser infecciosa, ya que puede estar relacionada a una endocarditis infecciosa de la válvula que pues al cicatrizar dejó adherencias en la válvula y pues la dejó estenótica. Aunque lo normal por las endocarditis infecciosas es que generen más insuficiencia que estenosis. Pero bueno, pudiera estar también relacionado con eso. Y otras tantas causas que pueden ustedes revisar con más profundidad en el libro. Bien, señorita Ortega. Entonces, pues esto en cuanto a la etiología. Pero nosotros vamos a entrar ahora a lo que es el cuadro clínico. Y dentro de lo que es el cuadro clínico nos van a importar sobre todo en el cuadro clínico para el diagnóstico de la estenosis aórtica, nos van a interesar una triada de síntomas, es decir, 3 tipos de síntomas que nos hablan mucho de estenosis aórtica. Y que también su presencia, su aparición, nos van a indicar un poco el pronóstico que tengamos para el paciente. Vamos a preguntarle al señor Guillén. Señor Guillén, háblenos, ¿cuáles son esos 3 síntomas fundamentales que pueden haber a nivel de lo que es la estenosis aórtica y que pues además tienen valor pronóstico? Ahí se me escucha, doctor. Sí, se le escucha, señor. Ya, o sea, los principales síntomas cuando un paciente presenta alguna alteración valvular en el corazón sería angina. También no en el corazón, en aorta, porque pues hay otras valvulopatías y no dan. Ok, más en la aorta. Muy bien, la angina. Perfecto. Uno de los primeros síntomas, uno de los síntomas clásicos de la estenosis aórtica. Puede haber un dolor en el pecho anginoso. Excelente. ¿Qué más, señor? También se relaciona que es de la disney. Ya, se me fue al de acá. Y bueno, también puede haber síncope. Ok, se me los dio saltadito. Bien. Si el paciente empieza a tener angina, el pronóstico se dice que de vida, si no se opera, si se sigue el curso natural de la enfermedad, ¿cuántos años es? No lo sé, doctor. Por eso es que es importante que lo aclaremos. Y por eso es que decimos que estos síntomas se correlacionan con el pronóstico. Si el paciente ya tiene angina y tiene una estenosis aórtica, se habla que el pronóstico de vida es de, o sea, si no se trata la enfermedad, ojo, en su historia natural, como que si solo viéramos y no hiciéramos nada, pues el pronóstico es de 5 años. Si el paciente presenta síncope, su pronóstico es de 3 años.
Y si el paciente ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea, edemas de miembros inferiores, si es que tiene síntomas de corazón derecho, ingurgitación yugular, paciente tiene edema agudo del pulmón, tiene disnea paroxística nocturna, es decir, manifestaciones de insuficiencia cardíaca como tal, pues el pronóstico es a 2 años. ¿Ok? Entonces vemos cómo todos estos síntomas que estamos hablando de la tríada clásica de la estenosis aórtica no solamente están relacionados con su diagnóstico, sino con su pronóstico. ¿Ok? Es decir que el paciente con estenosis aórtica, mientras más sintomático está, peor pronóstico tiene. Mientras que si hacemos su diagnóstico y su corrección en periodos de baja sintomatología o de asintomatología, es decir, paciente que hacemos el diagnóstico como un hallazgo en una exploración física de rutina o en un estudio de chequeo preoperatorio, pues va a tener mucho mejor pronóstico, mucha mejor evolución. ¿Ok? Entonces, eso hasta aquí. ¿A quién le preguntamos? Fue a Rodríguez, pues, ¿no? ¿Qué habló? Guillén, doctor. ¿Perdón? Guillén. Ah, Guillén, perdón. Ya. Bien, señor Guillén. Entonces, hasta aquí la parte del diagnóstico. Evidentemente, hay otros síntomas más que pueden correlacionarse con cada uno con esta valvulopatía, pero en términos generales, estos 3 que estamos mencionando, pues son los síntomas cardinales que debemos tener en cuenta. Revisen ustedes en el capítulo del libro la fisiopatología que está detrás de la aparición de cada uno de estos síntomas. ¿Ok? Pues bien, eso en cuanto a la sintomatología del paciente. Pero para el diagnóstico, lo que va a ser la herramienta fundamental para poder establecer la existencia o no de una estenosis aórtica va a ser el ecocardiograma. ¿Ok? Es decir, que tenemos los síntomas, que ya decíamos que eran 3, los síntomas cardinales. Tenemos también que el diagnóstico se basa en algunos estudios complementarios y que dentro de esos el ecocardiograma es el fundamental, ¿ya? Porque este ecocardiograma nos permite evaluar la anatomía de la válvula aórtica y definir, según eso, la severidad que tenga el problema. ¿Ok? Severidad que puede ser de 3 tipos. Puede ser leve o ligera, puede ser moderada o puede ser severa. ¿Ok? Eso van a revisarlo ustedes de forma independiente, cuáles son los criterios, los parámetros que definen la severidad o intensidad de una estenosis aórtica. Pero también tiene importancia para el diagnóstico y sobre todo para definir la conducta, la prueba de esfuerzo. Es decir, la prueba ergométrica o prueba de esfuerzo también tiene utilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una estenosis aórtica severa, pero está asintomático en reposo, es decir, nosotros vemos que el paciente no hace nada, no tiene molestias, está aparentemente bien en reposo, y nosotros nos preguntamos, ¿será que lo mandamos a operar o nos aguantamos un poquito más? Entonces, pues ahí viene el rol de la prueba de esfuerzo, porque si el paciente en reposo o en actividad del día a día no hace sintomatologías, pero cuando nosotros le pedimos a ese paciente que haga una prueba de esfuerzo y esa prueba de esfuerzo sale de alto riesgo, recordemos cuáles eran los criterios de alto riesgo de una prueba de esfuerzo, eso lo revisan, y pues entonces tendría criterio de tratamiento quirúrgico ya. Si en cambio el paciente sigue asintomático en la realización de la prueba de esfuerzo y realiza una prueba de esfuerzo bastante buena, pues podemos esperar un tiempo más para ofrecerle el tratamiento. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es lo más importante. Y en cuanto al tratamiento, vamos a hablar algo ahora del tratamiento de la estenosis aórtica. Y en relación con esto, vamos a preguntarle al señor Cedillo. Señor Cedillo, ¿qué cree que sería lo más importante para que la estenosis aórtica mejore? Para que esos síntomas que hemos mencionado de estenosis aórtica mejore, se alivianen. O sea, podríamos hablar acerca de un reemplazo, por ejemplo, de una válvula aórtica. O sea, correcto, tratamiento quirúrgico. Vamos a ver a los fármacos primero, antes de que usted se me vaya a operarlo, que pues hay criterios para decir si se opera o no la válvula.
Vamos a ver en cuanto a medicina. Usted tiene un paciente con estenosis aórtica moderada. Está con un poco de disnea, pero de medianos esfuerzos, y angor también. ¿Ok? Tiene ese paciente, usted lo tiene, no tiene criterio de operarse todavía, y usted le tiene que dar su tratamiento porque usted lo acaba de diagnosticar. ¿Qué cree que es importante en el manejo de ese paciente? Bueno. Podríamos hablar acerca de antibióticos profilácticos. Antibióticos no, porque nunca dijimos que la etiología fuera relacionada ni con una fiebre reumática ni que fuera infecciosa. Vamos por la lógica. Si usted tiene, por ejemplo... Dígame. Los diuréticos. Diuréticos, le va a quitar el volumen. Vamos por eso. No. Vamos a, le volvemos a preguntar, vamos a analizar una cosita. Ok, imaginémonos que tenemos, señor, tenemos un botellón. ¿Ok? Y este botellón tiene una llavecita. Ok, entonces, si tenemos esta llavecita, que está de este tamaño, que vamos a ponerlo un poquito más grande, imaginémonos que tiene una llave de este tamaño para vaciarse. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 30 litros, vamos a poner un ejemplo nada más, y aquí tenemos que por aquí sale 1 litro por minuto. ¿Ya? Con esta llave que tenemos aquí. Pero de repente, pues tenemos ahora el mismo botellón, pero con una llave más chiquita, y que esta llave lo que saca es 0.5 litros por minuto, pero seguimos teniendo los 30 litros. Usted necesita, para poder llenar los vasos que usted utilizaba, necesita 10 litros. Entonces, si usted con una llave que le da 1 litro por minuto, usted necesita para llenar esos 10 litros, 10 minutitos. Pero entonces, si usted necesita ahora conseguir esos mismos 10 litros con una llave que le da la mitad del flujo, ¿va a necesitar más tiempo o va a necesitar menos tiempo? Señor, ¿a quién estamos preguntando? Cedillo, necesitaría más tiempo. Más tiempo. Por lo tanto, usted se beneficia con que esto sea, con darle más tiempo de llenado a estos vasitos que usted va a utilizar o quitándolos más rápido. Para poder llenar esos 10 litros que ¿usted necesita más tiempo o necesita menos tiempo, señor Cedillo? Más tiempo. Perfecto. Entonces, en relación con el corazón, ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Porque si usted tiene una obstrucción en la aorta, tenemos aquí nuestra válvula, y está obstruida, es decir, que está a este tamaño nada más. Ok, entonces, ¿nos conviene que el corazón lata más rápido o más lento? Más rápido sería. No, que lata más lento. ¿Por qué? Porque ahí le da más tiempo de que se llene. Porque si usted en cambio lo hace que lata más rápido, cada latido que tiene va a tener menor cantidad de volumen para llenarse y los síntomas se van a empeorar. ¿Ok? Esa es una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta y es uno de los pilares de tratamiento de la valvulopatía aórtica y en general de todas las estenosis. Uno de los principios fundamentales de las estenosis en el manejo es que tenemos que disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque las estenosis son mucho más significativas o tienen mucha más repercusión a mayor frecuencia cardíaca. Por lo tanto, algo básico del tratamiento, ¿qué fármacos reducirían la frecuencia cardíaca, señor? Podríamos hablar entonces de betabloqueantes. Muy bien, los betabloqueantes son pilar de tratamiento de este grupo de patologías. Bien, ¿qué otra cosa debemos evitar? Debemos evitar o debemos disminuir la progresión de la enfermedad. Es decir, debemos disminuir de alguna manera que se siga estrechando la aorta. ¿Qué fármaco le parece que puede ayudar con eso, señor Cedillo? Usted tiene una válvula que está ahí llena de calcio, obstruida. ¿Qué fármaco evitaría que se sigan depositando calcio
grasas ahí para que se siga taponando. Serían dilatadores como la nitroglicerina. No, de hecho se deben evitar los vasodilatadores. Serían las estatinas. ¿Por qué? Porque al ser unos fármacos que hacen que los depósitos de colesterol sean menores, es decir, que la aterosclerosis sea menor, de esa forma también la válvula se ve menos envejecida, menos deteriorada y se deposita menos calcio en ella. ¿Ya? Es decir, que ya tenemos un fármaco acá que es parte del tratamiento, tenemos otro fármaco acá que es parte del tratamiento de este grupo de medicamentos, de este tratamiento. Y lo otro que debemos nosotros procurar y que también ayuda al manejo de estos pacientes es el buen control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si la presión arterial está elevada, pues le vamos a sumar más trabajo todavía a ese ventrículo izquierdo. Muy bien, y pues esto de aquí es otro de los pilares fundamentales del tratamiento, que la presión arterial esté controlada. Ahora, dentro de eso, también en el manejo farmacológico hay que evitar un grupo de fármacos. ¿Qué fármacos se van a evitar en los pacientes con estenosis aórtica? Los vasodilatadores arteriales directos. Vasodilatadores arteriales. ¿Ok? Y dentro de estos, ¿quiénes van a estar? Los nitratos que mencionaba el señor Cedillo. ¿Quién más va a estar dentro de este grupo? Los grupos de la familia del sildenafilo, ¿ya? Que son fármacos los anticálcicos, dihidropiridínicos, como por ejemplo el amlodipino, que son vasodilatadores, y la hidralacina, que pues se usa en la embarazada, hidralacina, que también es un vasodilatador directo. ¿Y por qué se evitan los vasodilatadores arteriales? ¿Por qué? Porque si el paciente hace una dilatación arterial posterior a la estenosis que estamos teniendo, eso hace que el flujo cardíaco, que el gasto cardíaco caiga y por lo tanto que disfuncione el ventrículo izquierdo. Es decir, que pueden desencadenar crisis de insuficiencia cardíaca estos vasodilatadores porque alteran la hemodinámica de la válvula. ¿Ok? Preguntas o inquietudes hasta aquí, jóvenes. Estenosis aórtica, primera de las valvulopatías que vamos a tratar en este capítulo. ¿No? Doctor, yo tengo una duda. Sí, ¿quién es? Soledad Salazar. Dígame, señorita Salazar. De igual manera deberían evitarse los vasodilatadores venosos. O sea, porque la forma en la que yo lo pienso es que igual ya el corazón teniendo problemas de eyección por la estenosis aórtica, si disminuimos la precarga, no se va a sobreañadir el problema. Pero si usted hace vasodilatador venoso, ¿está disminuyendo la precarga o está aumentando la precarga? A ver, estoy aumentándola, perdón, tenía un error conceptual. ¿Ya? Porque si usted hace vasodilatación venosa, si la vasodilatación venosa es central, usted aumenta la precarga. Si es periférica, usted disminuye la precarga porque pues se queda depositada la sangre en las piernas, por ejemplo, y entonces no regresa. Eso depende mucho del concepto que tengamos, ¿no? Y pues eso. Y normalmente, pues eso también hace que empeorara los síntomas si hacemos una vasodilatación venosa periférica. Muy bien en esa observación. Pero si es vasodilatación venosa central, es decir, que la yugular, por ejemplo, o las venas cavas se dilaten más, pues eso no le genera problema, más bien le ayuda porque está haciendo un retorno venoso más eficiente. ¿Ok? Entonces, pues ahí tenemos que diferenciar entre vasodilatación venosa periférica de central. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien. Esto es estenosis aórtica a breves radios. Ojo, ustedes tienen que profundizarlo. Lo que estamos dando son pequeñas orientaciones para que pues no les sea tan indigerible el capítulo. ¿Ya? Que pues a diferencia de cardiopatía isquémica es mucho más corto, así que pues les va a ser más manejable, por suerte para ustedes, ¿no? Entonces pues estamos pendientes de completar la participación del señor Cedillo. Vamos a borrar nuevamente esto para irnos a el otro espectro dentro de lo que es enfermedad valvular de tipo aórtico. Y por el otro lado, en cambio, vamos a tener a la insuficiencia aórtica. ¿Ok?
Entonces, nosotros vamos a tener que esa insuficiencia aórtica, como la palabra lo dice, va a ser la incapacidad de la válvula aórtica de cerrarse en el momento del ciclo que le correspondería estar cerrada. ¿Ok? Y entonces, esta insuficiencia aórtica va a tener un componente fundamentalmente valvular. Es decir, que pues va a ser fundamentalmente valvular, pero también puede tener cierta asociación o cierta vinculación con enfermedades propiamente de la aorta ascendente. Es decir, que puede ser una dilatación, puede ser por dilatación o afectación del anillo valvular, pero también puede ser de toda la raíz aórtica, como se ve en el síndrome de Marfan. ¿Ok? Es decir que, pues, aquí no es tanto como en la estenosis, que la dividimos en supravalvular, valvular o infravalvular, pero pues tenemos también que tener en cuenta que la parte postvalvular puede estar afectada. Entonces, en cuanto a la etiología de esta insuficiencia aórtica, fundamentalmente tendremos la etiología de tipo degenerativa, tenemos la etiología reumática y tenemos otro tipo de etiologías como las que hablábamos, que son la enfermedad de la raíz aórtica, que se ve en conectivopatías o enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo el síndrome de Marfan. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos ahí en cuenta. Entonces, si nosotros vemos la fisiopatología de esta enfermedad, es muy distinta a la de la estenosis aórtica. En este caso, nosotros tenemos aquí a la válvula aórtica, tenemos el tracto de salida, y vamos a pintar sus 3 divisiones, y al estar insuficiente, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón, el ventrículo izquierdo, que imaginémoslo está acá, este ventrículo izquierdo, cada vez que se llena por aquí, por la mitral, le llega sangre por la mitral, pero cuando está, esto es en diástole, ¿no? También le regresa sangre de lo que debía haberse bombeado por la válvula aórtica. Es decir, que el volumen que nosotros estamos viendo al final de la diástole va a ir aumentando. ¿Y esto qué va a condicionar con el tamaño del corazoncito? Que cada vez se vuelva más y más grande. ¿Ok? Entonces, aquí es que vamos a tener corazones que van aumentando, va aumentando, va aumentando de tamaño. Y es así como clásicamente en la insuficiencia aórtica no tratada de mucho tiempo de evolución, se describía el denominado cor bovis o corazón de buey. ¿Por qué? Porque el corazón se dilataba tanto, se hacía tan inmenso debido a esta insuficiencia valvular que pues adquiría unas dimensiones que eran muy parecidos a este animal. ¿Ok? Entonces, pues esto en cuanto a fisiopatología vamos bien. Ahora, completando con usted, señor Cedillo, ¿qué se le ocurre que pudiera ser parte del cuadro clínico de esta valvulopatía? ¿Qué sintomatología le daría un paciente con insuficiencia aórtica? Podríamos hablar de un paciente con edema. También con disnea, ortopnea. Hola. Ya. Ya también el paciente puede referir una sensación de golpeteo. Y por lo general estos pacientes pasan asintomáticos varios años. Y bueno, también la disnea paroxística nocturna. Ya. Bien, sí, en general el cuadro clínico de un paciente con insuficiencia aórtica va a estar relacionado con ¿qué? Con algunas cosas. Lo primero que suele haber es
palpitaciones. Es decir, que el paciente siente que el corazón se le acelera así no esté haciendo nada, se acelera más rápido de lo habitual. Hay intolerancia al ejercicio, es decir, que el paciente empieza a sentir que se cansa más rápido de lo habitual. ¿Ok? Es otra de las cosas que suele tener este tipo de paciente. Muy bien, entonces eso. No suele haber angor, es decir, que no hay angor en este tipo de pacientes. No suele haber síncope tampoco porque la fisiopatología no lo permite. Y en estadios avanzados sí hay síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ok? Era más o menos lo que nos describía su compañero. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, pues aquí vamos a tener algunos elementos importantes. Si bien el ecocardiograma sigue siendo el estudio diagnóstico característico o fundamental para poder estadiar la severidad del mismo, también tiene importancia la radiografía de tórax, porque nos va a permitir evaluar la silueta cardíaca y ver esto que estábamos mencionando, que es el corazón muy agrandado a expensas de cavidades izquierdas. También nos va a servir de igual forma la ergometría o prueba de esfuerzo para estadiar la severidad de la sintomatología. Muy bien, entonces eso. Y en cuanto al tratamiento, ¿qué cosas serían útiles en el tratamiento? Señorita Salazar, con usted. ¿Qué se le ocurre que en el tratamiento médico? Obviamente, pues el tratamiento definitivo final de estas valvulopatías, pues van a ser el reemplazo o la sustitución valvular. Pero pues médicamente, ¿qué nos sirve en este grupo de pacientes? Cuente, ¿qué se le ocurre? A ver, insuficiencia aórtica. No sé, a ver. Unos vasodilatadores, doctor, en este caso. ¿Mm? En este caso, sí recomendaríamos vasodilatadores. No. Aquí es muy importante recordar que, ¿qué está pasando con el volumen en el ventrículo izquierdo, señorita Salazar? Está aumentado. Perfecto, es decir, que el corazón se está remodelando, está dilatándose, ¿cierto? ¿Qué fármacos retardan en la dilatación de ese ventrículo izquierdo? Los betabloqueantes. Muy bien, los betabloqueantes aquí tendrían un efecto que no tiene que ver con el control exactamente de los síntomas. Ojo, no es como en la estenosis aórtica que al disminuir la frecuencia cardíaca directamente influyen en la fisiopatología de los síntomas. No, acá el betabloqueante tiene un efecto antirremodelado, es decir, que hacen que ese corazón no se dilate tan rápido. ¿Ok? Entonces van a evitar algo que poníamos en los pilares del tratamiento cuando decíamos la estenosis aórtica, pues aquí lo que fundamentalmente tratamos es de disminuir la progresión de la enfermedad con los fármacos, ¿ok? Y pues dentro de eso lo que tratamos de disminuir es la dilatación del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y para disminuir esa dilatación del ventrículo izquierdo, los fármacos que nos ayudan hasta cierto punto son los betabloqueantes y otro fármaco más, señorita, que es un antagonista de los mineralocorticoides. ¿Cuál sería? Antagonista. Espironolactona. Correcto. Y la espironolactona. Bien, y en cambio, para el manejo sintomático de estas manifestaciones de insuficiencia cardíaca, habitualmente utilizaremos diuréticos. Ojo, el diurético no sirve para la progresión de la enfermedad, no es que haga que la insuficiencia aórtica vaya más lento ni que mejore esa válvula, pero cuando estamos con manifestaciones de insuficiencia cardíaca por alguna descompensación, sí nos van a permitir hacer una compensación y poder
hacer la disminución de la sintomatología, fundamentalmente los diuréticos de asa. Bien, y también va a ser importantísimo nuevamente el control de la presión arterial. Control de la presión arterial. Bien, entonces eso bastante bien, señorita Salazar, muy bien pensado. Pues al final el manejo de la insuficiencia aórtica como tal, su manejo es tratar de limitar el progreso de la enfermedad, pero fundamentalmente la corrección es quirúrgica cuando lo amerite, cuando ya cumplamos criterios. ¿Ok? No es que los fármacos hagan mayor cosa, pero pues tratamos de darlos para compensar estos otros elementos que hemos mencionado. ¿Ok? Preguntas, inquietudes en relación con esto. El otro espectro de la valvulopatía aórtica, que es la insuficiencia aórtica. ¿No? Bien. Entonces vamos a pasar a la última patología aórtica que ustedes deberán revisar y que vamos a estudiar, que es la denominada aorta bicúspide. ¿Qué es esta aorta bicúspide? Pues la aorta normalmente, por eso en nuestros esquemas la pintamos como que tiene 3 valvas. ¿Ok? Aquí hay una, acá hay otra y acá hay otra. Pero en determinadas personas, de forma congénita, su válvula no tiene 3 valvas, sino que tiene 2. Entonces, esto es lo que se llama aorta bicúspide. Esta aorta bicúspide puede manifestarse como una estenosis aórtica, lo cual es raro. Puede manifestarse sin repercusión funcional, que es relativamente frecuente, pero lo más común es que se manifieste como una insuficiencia aórtica. Es decir que la aorta bicúspide es una enfermedad de la válvula aórtica de tipo congénito cuya manifestación clínica puede pasar desapercibida, es decir, no tener repercusión, puede manifestarse como estenosis aórtica en un pequeño, ínfimo número de pacientes, pero lo más frecuente es que se manifieste como insuficiencia aórtica. ¿Ok? Y pues el manejo de esta aorta bicúspide es casi el mismo que la insuficiencia aórtica, pero tiene un interés particular, es que esta aorta bicúspide se asocia mucho más a dilatación la raíz de la aorta, y por lo tanto, pues hay que tener en cuenta esto, ya que esta tendencia a dilatar la raíz aórtica también le predispone o le da un mayor riesgo de algo que se llama disección aórtica. ¿Ok? Es por eso que a la valvulopatía aórtica bicúspide se la estudia independientemente. ¿Por qué? Porque si bien se comporta de una manera muy similar a la insuficiencia aórtica, tiene el riesgo sobreañadido de que puede existir o puede concomitar una dilatación de la raíz aórtica que eventualmente pudiera condicionar la aparición de disección aórtica. ¿Ok? Pues esto ustedes lo van a profundizar un poquito más en el texto, pero pues introducir un poco el concepto de que la valvulopatía bicúspide también es algo que debemos revisar en esta sección. ¿Ok? Vamos a salirnos de aorta y vamos a entrar en la otra válvula que nos llama la atención, que nos interesa para el estudio en este capítulo, que es la válvula mitral. Y de la válvula mitral hablaremos de 3 patologías. Hablaremos de la estenosis mitral, hablaremos de la insuficiencia mitral y hablaremos del prolapso de válvula mitral. Son las 3 patologías que nos interesa cuando hablamos de la válvula mitral. ¿Ok? Y empezamos por la primera. Vamos a empezar por estenosis de tipo mitral. ¿Ok? Estenosis mitral. La estenosis mitral, pues, por definición es lo mismo que cualquier otra estenosis, va a ser la enfermedad de la válvula mitral que produce un estrechamiento funcional o real de la misma y que eso tiene repercusiones a nivel de la hemodinamia del corazón. ¿Ok? Esta estenosis mitral puede ser fundamentalmente de 2 tipos de etiología.
puede ser de etiología reumática, que es la más frecuente, o puede ser de etiología degenerativa. Muy bien. Entonces, eso es muy importante. La estenosis mitral va a tener un cuadro clínico que se va a asociar fundamentalmente a ciertas características dependiendo si nosotros encontramos en la fisiopatología que tenemos algo que se llama aurícula izquierda complaciente o si es una aurícula izquierda no complaciente. Ya vamos a hablar a qué nos referimos con esto. ¿Ok? El cuadro clínico, volvemos a caer acá, va a tener un soplo característico que se describe clásicamente dentro de un ritmo, que es una secuencia de fenómenos, que se le llama ritmo o secuencia de Durossier. Van a revisar en qué consisten los componentes del ritmo de Durossier, que es clásicamente lo que se habla, los grandes libros, los grandes médicos describieron para esta patología mitral, el ritmo de Durossier. Ok, entonces vamos a nosotros a pintar nuevamente nuestro corazoncito, vamos a poner aquí y vamos a nosotros tener aquí a la válvula mitral. Esta válvula mitral va a estar estrechada, es decir que en lugar de tener el volumen que debería tener normal, vamos a imaginarnos que el huequito que nos deja es simplemente lo que está ahí, en medio. ¿Ok? Entonces, pues si se fijan, pues se redujo bastante el tamaño de ese orificio. Por lo tanto, pues la aurícula izquierda que tenemos acá, esto es ventrículo izquierdo, le va a costar mucho más poder, acá tenemos nosotros que llevan 4 venas pulmonares, las vamos a pintar. Vamos a ver que esta aurícula izquierda le va a costar cada vez más poder hacer su vaciamiento o su llenado en el ventrículo izquierdo. Y entonces esta aurícula izquierda se va a poder comportar de dos formas, como mencionábamos arriba. Se puede comportar como una aurícula complaciente, en este caso, ¿a qué nos referimos? O una aurícula no complaciente. La aurícula complaciente es cuando nosotros decimos que esa aurícula, al aumentar las presiones aquí dentro de ella, pues ella dice, bueno, pues me están aumentando la presión adentro, pues vamos a ser complacientes con eso y se empieza a dilatar. Es decir, es aquella aurícula que frente a ese aumento de presión que ocurre debido a la estrechez de la válvula mitral, aumenta de volumen, es decir, que aumenta su tamaño. Esa es la aurícula que es complaciente. Aquella aurícula que, debido a los cambios hemodinámicos, al aumento de presión que existe por la estrechez de la válvula mitral que está afectada, va a aumentar su tamaño para compensar ese aumento de presión que está ahí adentro. ¿Y cuál es el beneficio de aquella complacencia que está teniendo la aurícula? Es que entonces no traslada esa presión aumentada aquí a las venas pulmonares. Es decir que la aurícula izquierda se ensancha, se dilata, se sacrifica, pero pues gracias a ese sacrificio, ese aumento de tamaño que ella tiene, pues no existe, o pongámoslo por acá, se mantiene constante hasta un nivel bastante avanzado de la enfermedad, las presiones en las venas pulmonares. ¿Ok? ¿Qué pasa? En el otro extremo tenemos una aurícula que es no complaciente. ¿Qué le pasa a esa aurícula no complaciente? Pues bien, esta aurícula complaciente le aumentan la presión aquí dentro debido al aumento de la presión por la estrechez de la válvula mitral, pero pues ella dice no, yo no me voy a dilatar. Esta aurícula no complaciente pues lo que hace es que se comporta, vamos a ponerla de otro color, aquí, y entonces pues esta aurícula no complaciente se refuerza, sigue quedándose en el tamaño que tiene, pero se vuelve más dura su pared y para poder soportar esta presión que está aumentada aquí a nivel de la válvula mitral, pues aumenta las presiones en su cavidad.
Pero al aumentar las presiones en su cavidad, pues sí, evita dilatarse, no se ha dilatado, pero esa presión que está aumentando se le está transmitiendo ahora a las venas pulmonares que llegan a donde ella, porque esas venas no tienen válvulas, es decir que todo lo que aumenta en la aurícula izquierda se transmite directamente hacia ellas. Y por lo tanto, la aurícula no complaciente es aquella que mantiene un tamaño constante, no un aumento de tamaño, pero a expensas de ese no aumento de tamaño, vamos a tener que aumenta aquí en sí la presión en las venas pulmonares. ¿Ok? Entonces, pues esto es lo que nosotros tenemos en fisiopatología. ¿Y por qué es importante entender esta fisiopatología? Porque a partir de esto será la clínica del paciente. Aquel paciente que tenga una aurícula complaciente, su sintomatología fundamentalmente va a ser de arritmias. De tipo, ¿cuál arritmia sería? Si es que hay un crecimiento de la aurícula izquierda, pues la arritmia que predominaría es la fibrilación auricular. Y todo lo que conlleva, pues tener fibrilación auricular. Pero en cambio, si el paciente no tiene una aurícula complaciente, sino que tiene una no complaciente, la clínica va a estar dada no por la existencia de arritmias, sino por manifestaciones de insuficiencia cardíaca de tipo izquierdo, es decir, de congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque pues lo que hay es una elevación de las presiones pulmonares. Y por lo tanto, pues eso nos va a dar tos nocturna de preferencia, posteriormente va a haber disnea nocturna, puede haber disnea paroxística nocturna, eventualmente edema agudo del pulmón. ¿Ok? Entonces, pues ahí vemos cómo a partir de un elemento fisiopatológico diferencial, pues el cuadro clínico se va a abrir en dos grandes posibilidades para la estenosis mitral. Bien, entonces, ¿cómo haremos nosotros el diagnóstico de esta enfermedad? Pues bien, el cuadro clínico, ya lo hemos mencionado, el cuadro clínico, pero adicionalmente, pues tendremos que tener en cuenta que también va a ser importante el ecocardiograma. Ecocardiograma que va a ser, pues, la prueba fundamental que nosotros tengamos que realizar. Entonces, en el diagnóstico de esta patología juega un rol fundamental el ecocardiograma. Como en todas las valvulopatías, es el gol estándar para el diagnóstico. Bien, también esto de aquí es el eco transtorácico, pero para evaluar la conducta, es decir, si podemos ver si el paciente puede corregirse con un tratamiento no tan agresivo, sino que se le puede hacer valvulotomía percutánea, es decir, se le puede hacer tratamiento por transcutáneo, entonces pues también nos sirve la evaluación de la válvula mediante eco transesofágico. ¿Ok? Igual es una modalidad de ecocardiograma. Bien, también tiene importancia en esta patología el Holter de arritmia. ¿Ok? Es decir, el Holter tiene también importancia. ¿Y por qué? Porque es importante establecer el diagnóstico precoz de la existencia de fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque esto de aquí, si bien es parte del cuadro natural de la enfermedad en una de las vertientes que tenemos, que es la vertiente complaciente de la valvulopatía, pero pues también es un marcador de peligrosidad y de señala nos habla de que ya tenemos que actuar sobre esa válvula. ¿Ok? Entonces, si el paciente no tiene síntomas, está muy bien aparentemente, pero encontramos en el Holter que ya está haciendo episodios de fibrilación auricular, pues este paciente es un paciente al que tenemos que en la conducta ponerle mucho más asunto, en el seguimiento, en el manejo. ¿Ok? Pues esto es extremadamente importante. Muy bien, entonces estos son como que los estudios así fundamentales que nosotros tenemos para la evaluación de este paciente. Y pues evidentemente la prueba de esfuerzo nos va a dar a nosotros el grado de repercusión funcional que implica esta enfermedad valvular. Ok, vamos a quedarnos aquí y vamos a ir al tratamiento. Ojo, tratamiento médico, el tratamiento intervencionista no es a nivel del médico general, sino que pues es ya del médico especialista. Y entonces, en cuanto al tratamiento, nosotros tenemos que tener, primero, en el esquema de tratamiento, el tratamiento de la enfermedad de base. Es decir, si nosotros tenemos que es por fiebre reumática, pues hay que hacer el manejo de la fiebre reumática. Muy bien. Si es por una enfermedad degenerativa, pues solamente hacemos el manejo de la valvulopatía como tal. Pero tener en cuenta que si tenemos algo que ver con lo que es la fiebre reumática, pues tenemos que hacer el abordaje también de esta patología. ¿Ok? Entonces, pues eso por este lado. Ahora bien,
tenemos también que en el manejo, aparte de eso, va a seguir el mismo principio que seguíamos para la estenosis aórtica. ¿Ok? Recordar, las estenosis les favorece o nos alivian los síntomas, una mayor frecuencia cardíaca o una menor frecuencia cardíaca, joven. Menor. Por lo tanto, ¿quién va a ser base de tratamiento de esta patología? Beta-bloqueantes. Perfecto. Si nosotros decimos que hay una estrechez, se está cerrando la válvula, ¿qué fármaco decíamos que evitaba los depósitos de calcio y de grasas en las válvulas? Estatinas. Correcto. ¿Sí? Ven cómo al final el manejo de las estenosis es muy similar en ese sentido, ¿ya? Los beta bloqueantes, con el objetivo de disminuir la frecuencia cardíaca, controlar las arritmias, en este caso es la fibrilación auricular, el control de la arritmia, y todo esto va a estar en relación con la disminución de los síntomas. Bien, en cambio, las estatinas se utilizan para disminuir la progresión de la enfermedad. Bien, entonces eso es importante. Muy bien, entonces hasta aquí la parte del manejo de la estenosis mitral. Bien, ahora, ¿qué sucede? Si el paciente está con la variante no complaciente y está con síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, pues igual que como pensábamos para las otras valvulopatías, si hay manifestaciones de insuficiencia cardíaca, pues haremos tratamiento sintomático de la insuficiencia cardíaca, que en este caso el pilar fundamental de eso serían los diuréticos. Pero pues esto es cuando estamos en estado de descompensación. Pero no es como que sean parte del tratamiento de mantenimiento de la estenosis mitral. Bien, entonces pues hasta aquí este elemento. Hasta aquí estenosis mitral. Bien, preguntas, inquietudes, jóvenes en relación con estenosis mitral. Doctor, sí, yo tengo una pregunta. Y en el caso, Villacrés, y en el caso del tipo el tipo que es complaciente, que tenemos que la aurícula se dilata y hay fibrilación auricular, ¿cuál sería el manejo? El manejo es general como le estoy explicando. ¿Qué se le asocia? Si usted ya está diagnosticando fibrilación auricular y es una enfermedad valvular, usted tiene que tener en cuenta dos cosas que se le agrega, que lo vemos más adelante, lo veremos cuando veamos FA como tal, pero ya que lo está preguntando se lo incluimos. Aparte de controlarle la frecuencia cardíaca con los betabloqueantes, utilizaríamos, si no está tan crecida todavía la aurícula izquierda y nos vamos al manejo de ritmo, utilizaríamos un fármaco antiarrítmico para controlar el ritmo, es decir, un fármaco antiarrítmico de tipo, por ejemplo, amiodarona, que nos permita controlar el ritmo, es decir, tratar de mantenerlo en sinusal, que no entre en fibrilación auricular. Y lo otro es que evaluaríamos el CHA2-VAS, que es el riesgo de embolia que tiene ese paciente, y según eso tendríamos que anticoagular al paciente, que sería el otro pilar de tratamiento. Es decir que lo que cambia en esa variante de estenosis mitral es que además de lo general de la estenosis mitral, le sumamos el manejo de la fibrilación auricular, que pues no lo hemos hablado todavía porque no estamos estudiando como tal esa arritmia en este momento. ¿Ok? Y en ese manejo de la fibrilación auricular se toman en consideración algunas variables, pero en términos generales, mientras sea posible, se trata de mantener el ritmo y para hacer eso utilizamos un antiarrítmico de tipo amiodarona y también tenemos que evaluar el riesgo y sopesar el riesgo de sangrado versus el riesgo de embolia y evaluar si lleva entonces anticoagulación o no. ¿Ok? Entonces, pues todos esos serían como que los agregados, los extras que tendría esa variante de estenosis mitral. Bien. Listo, doctor, gracias. Bien, ¿alguna otra inquietud, jóvenes? Doctor, hablando soy Salazar. Sí, hablando sobre el caso de la aurícula izquierda no complaciente, cuando aumentaban las presiones en las venas pulmonares. En este caso es cuando, en los casos extremos, se puede ver incluso hemoptisis, ¿no? Exacto, muy bien señalado. No hemos hablado del cuadro clínico como tal, porque pues si no, no les dejamos que estudien nada, pero pues justamente esta es una de las patologías clásicas que se hablaba que tiene hemoptisis. Es una de las patologías cardíacas productoras de hemoptisis. Muy bien.
Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, bien. Entonces vamos a pasar ahora, déjenme borrar el coso este, y vamos a pasar ahora a la insuficiencia mitral. Recuerden, insuficiencia mitral habitualmente lo abreviamos como IMI, porque si ustedes ponen solamente IM, esto generalmente lo que significa es infarto de miocardio. ¿Ok? Entonces ese es como tip para que pues ustedes no se confundan, y por eso es que le decimos IMI y no IM. Pues IM casi siempre hace alusión a infarto de miocardio, ¿ya? Entonces, pues bien. Entonces, insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es una valvulopatía en la cual nosotros vamos a tener que, por características estructurales de la propia válvula o por dilatación del ventrículo izquierdo, es decir, por características funcionales, va a haber una imposibilidad a la coactación de la válvula mitral en los momentos en los que ésta debe estar cerrada. Entonces, decimos, por lo tanto, que la insuficiencia mitral puede ser de dos tipos. Puede ser orgánica y puede ser funcional. ¿A qué nos referimos entonces con orgánica? Cuando la enfermedad o el problema en la insuficiencia mitral está en la propia válvula mitral. Y la llamaremos funcional, en cambio, cuando la dilatación o la insuficiencia de la válvula mitral no tiene que ver con un problema propio de la válvula, es decir, es una válvula estaba aparentemente sana, sino que depende de una dilatación del ventrículo izquierdo, es decir, un ventrículo izquierdo que está aumentado de tamaño. Y lo vamos a ver de la siguiente forma. Vamos a imaginarnos acá nuestro corazón de 4 cavidades, aquí está nuestra válvula mitral y pues aquí está nuestro ventrículo izquierdo. En el caso de una insuficiencia mitral orgánica, pues la válvula como tal no cierra bien y pues ahí está el problema. Pero en el caso de la funcional, vamos a imaginarnos que este ventrículo izquierdo, por alguna patología, como por ejemplo puede ser un infarto de miocardio, empezó a dilatarse y pues ya no es este, sino que ahora es este y después termina siendo este el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Como se ha dilatado tanto, hace eso que traccione los bordes de la válvula mitral. Y entonces, pues, nuestra válvula mitral, que era esta, cuando empieza el ventrículo a dilatarse, empieza como a alarla de aquí para acá, alarla de aquí para acá, empieza a alar a la válvula por todos los lados, y al final vamos a tener que nuestro anillo mitral ya no va a ser este, sino que ahora vamos a tener este anillo mitral. Entonces, ¿hubo problema originalmente de la válvula? No. El problema fue con el ventrículo izquierdo, que al dilatarse fue alando a la válvula, la fue desconfigurando y terminó haciéndola no funcional, no competente. Y por lo tanto, esa es la insuficiencia mitral funcional. Aquella insuficiencia mitral que se ve en el miocardio dilatado, en el ventrículo izquierdo dilatado, y que no responde a una patología propia de la válvula, sino que se explica mediante la dilatación progresiva de ese ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Y por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque el manejo de las dos valvulopatías es extremadamente distinto en cuanto al intervencionismo. Nosotros tenemos que esta valvulopatía funcional es tributaria de algo que se llama mitral clip. Es decir, que esta es tributaria de cerrar. Es como que nosotros queremos ahora con clips, es decir, como el clip que ustedes conocen, pero pues un clip para una válvula, como que la cerramos y hacemos que el anillo vuelva a estar más chiquito y vuelve a estar dentro del tamaño normal. ¿Ok? Mientras que estas insuficiencias mitrales, orgánicas, pues son tributarias cuando están muy cerca de reemplazo valvular. Es decir, cambiamos la válvula por una que pues esté competente, por una que sea artificial, pero pues que nos permita a nosotros tener la mejor hemodinamia posible, ¿ok? Reemplazo valvular. ¿Ya? Esto es en cuanto al intervencionismo, Y pues eso es importante, pues nos permite hacer una diferencia bastante marcada en cuanto al manejo. ¿Ok? Vamos a borrar esta parte de acá, estos gravatitos de aquí. Y entonces, en cuanto a la insuficiencia mitral, nosotros tenemos que la clínica de la insuficiencia mitral, si nosotros nos recordamos acá nuestro corazoncito esquemático, tenemos la válvula mitral, al estar insuficiente, ¿qué le va a pasar? Con cada sístole que tenga este ventrículo, le va a botar más sangre hacia la aurícula izquierda. Entonces, como eso ocurre,
al aumentar el volumen, es decir, al aumentar la cantidad de sangre que hay en esta aurícula izquierda inevitablemente le va a tocar empezar a crecer, a dilatarse y a dilatarse. Es decir, que se va a comportar clínicamente como la estenosis mitral con aurícula izquierda complaciente. Es decir, que cuando nosotros analizamos la sintomatología de la insuficiencia mitral orgánica, veremos que la clínica simula mucho a la clínica de la estenosis mitral con aurícula complaciente. ¿Por qué? Porque al aumentar el volumen, pues no hay forma de que ajuste en volumen una aurícula sin dilatarse. A diferencia de que cuando aumenta la presión, como en la estenosis aórtica, en la estenosis mitral, que pues hay dos formas, que la aurícula crezca o que se mantenga fuerte la pared rígida y aumente las presiones hacia atrás. Cuando aumenta el volumen no hay otra forma. Usted no puede acomodar más agua si no se dilata. Ok, usted más sangre ahí no se puede meter si no se dilata esa aurícula. No le queda de otra. No tiene otra chance de poder hacer otra cosa que dilatarse. Por lo tanto, pues el camino que sigue la valvulopatía es muy similar al de la clínica de la insuficiencia de la estenosis mitral con aurícula izquierda complaciente. ¿Ok? Y pues así es como se va a visualizar pues la clínica de este paciente. Y por lo tanto, pues lo que van a predominar en él van a ser las arritmias de tipo fibrilación auricular. Bien, entonces eso en cuanto al cuadro clínico. En cuanto al diagnóstico, evidentemente sigue siendo el pilar del diagnóstico el ecocardiograma, que como decimos también nos sirve la variante transesofágica, porque esa variante transesofágica nos permite precisar ciertas características de cara a el intervencionismo que podemos nosotros plantear. ¿Ok? Y en cuanto al manejo clínico de esta patología, pues fundamentalmente es un manejo sintomático y el manejo recae en el control de la fibrilación auricular. ¿Ok? Eso es insuficiencia mitral. ¿Ya? Ustedes profundizarán en el libro de texto en más parámetros, más aspectos que les dan, pero pues en términos generales esto es lo que hablamos cuando decimos insuficiencia mitral. Bien, y pues saldremos a la última patología que nos interesa, que es el prolapso de válvula mitral. Vamos a borrarlo desde acá. Un momento. Okay. Y entonces, la última patología que veremos es prolapso de válvula mitral. ¿A qué se refiere el prolapso de válvula mitral? Pues nada, nosotros tenemos que, aquí tenemos nuestro corazón esquemático, tenemos nuestra válvula mitral. Entonces, ¿qué sucede? Cuando cuando el ventrículo izquierdo se contrae, es decir, cuando es sístole, es la sístole, el ventrículo izquierdo se debe contraer para poder bombear la sangre, ¿no? Entonces, cuando se contrae, ¿qué sucede? Que esta válvula mitral, que debería quedarse así, horizontal, aquí en su punto, pues en lugar de hacer eso, se va y se lanza hacia arriba. Es decir, es como que se protuye a nivel de lo que es la aurícula izquierda. ¿Ok? Y esta protusión que estamos viendo aquí, esa insinuación de la válvula sobre la aurícula izquierda en la sístole del corazoncito, pues es lo que se conoce como prolapso valvular mitral. Es decir, prolapsa o se monta o se exhibe o se aparece esa válvula mitral hacia la aurícula izquierda en la fase sistólica del ciclo. Y entonces, pues eso condiciona la aparición, en primer lugar, de que puede haber insuficiencia mitral, es decir, que puede funcionar como una insuficiencia mitral. Casi siempre los prolapsos de válvula mitral pueden ocasionar esto, pero sobre todo va a tener una clínica que se relaciona con dolor torácico no anginoso recurrente. ¿Ok? Y este es el mayor problema. Estos pacientes con prolapso válvula mitral son pacientes que llegan mucho a consulta, son pacientes jóvenes que no tienen factores de riesgo para cardiopatía isquémica, pero que acuden mucho a consulta con dolor precordial, un dolor precordial atípico que pues es muy fastidioso, muy incómodo para ellos y que en muchas ocasiones es complejo de manejar porque tiene un componente psicológico bastante grande. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, acuden por palpitaciones frecuentes. Este grupo de pacientes tiene mucha sensación de latido cardíaco.
Y es una palpitación muy subjetiva porque en casi ninguno de ellos se logra conseguir arritmias. Es decir, que no suele haber arritmias en estos pacientes, pero a pesar de eso ellos sienten palpitaciones, sienten cómo late su corazón y esto les genera incomodidad. Entonces son ese grupito de pacientes pues que acude mucho a consulta de medicina general, de medicina interna, en búsqueda de consulta con el cardiólogo para tratar de resolver estas dos inquietudes que tienen en relación con su manejo. Entonces, así. Bien, y pues por eso es importante que los reconozcamos para que nosotros podamos hacer el abordaje apropiado de este grupito de pacientes. ¿Ok? Entonces, pues, ustedes van a profundizar más en relación con lo que es el diagnóstico, tratamiento de esta patología, porque es una patología cuyo abordaje casi siempre es clínico. ¿Ya? Es muy raro que un prolapso de válvula mitral llegue a operarse, es muy raro, no es imposible, hay casos que progresa tanto su insuficiencia mitral que te llevan un tratamiento quirúrgico al final, pero pues no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea una patología más bien de curso benigno, pero que genere mucha concurrencia a servicio de urgencias por la sintomatología que semeja a otras patologías un poco más extremas. ¿Ok? Y pues nada, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a, como les decía, como nunca, a tomar lista porque pues no podemos asumir que todos estaban ya que no hubo evaluación el día de hoy. Bien, así que vamos. Señor Briones, ¿apareció? No. Sí, ya lo escuché. No había llegado en la primera hora. Ya, señorita Cali, ¿está? Sí, doctor, presente. Señorita Calle. Presente, doctor. Buen día. No, buenas tardes ya. Sí, señor Castellón. Presente, doctor. Señorita Cedeño. Presente, doctor. Correa. Correa. No está. Ok. Señorita Gamecho. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. González. Presente, doctor. Buenas tardes. Intriago. Presente, doctor. Leones. Presente, doctor. Buenas tardes. Leones. Doctor, ¿me escucha? Sí, ya le escuché, pero muy bajito, ok. Señorita Morán Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Morán Macías. Presente, doctor. Buenas tardes. Núñez Cruz. Presente, doctor. Pillajo. No está Pillajo. Ponce. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez. No está Rodríguez. Ronquillo. Presente, doctor. Suárez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Toledo. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Señor Useche. Presente, doctor. Y señor Velasco. Presente. Bien, es decir que no estuvieron tres, que fueron Correa, Pillajo y Rodríguez. Muy bien, jóvenes, revisen. Doctor, disculpe que lo interrumpa, sí estaba. Lo que pasa es que tengo problemas con la conexión y no puedo. Estoy que entro y salgo. Disculpe, doctor. Sí, estoy presente, Pillajo. ¿Quién está hablando, Pillajo? Sí, disculpe, doctor. Buenas tardes, doctor. Yo también. ¿Quién es usted? Correa. Sí, ya como. ¿Y señor Rodríguez apareció? Tampoco. ¿No? ¿Usted sí no apareció? Bueno, entonces el señor Rodríguez sería el que no estuvo. Bien. Ok, jóvenes. Esto, déjenme ir cerrando la grabación para que pues les quede a ustedes. Esto es lo que vemos de valvulopatías, ¿ok? Recuerden que deben profundizar un poco más en el tema a partir del capítulo que tienen. Es un solo capítulo esta ocasión, así que pues traten de dedicarse más para que salgan de la mejor forma el día lunes que viene la evaluación que corresponde.
¿Ya? Vayan revisando la guía de de lo que toca ver para la siguiente semana, porque recuerden que pues en estos primeros días que ustedes no van a estar como tal exponiendo, pues la participación que tengan se les va a ir considerando, ¿ya? Así que pues nada, eso es todo y pues si no queda ninguna duda, nos vemos el día sábado, creo, con la clase de electro y pues de ahí el día lunes con la clase normal de cardiología. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Muy bien, entonces nada, tengan excelente tarde, disfruten su semana y pues que tengan un exitoso segundo parcial. Chao. Gracias, doctor.